pero bueno, uno va aprendiendo también. Y bueno, la Marce dice que ya, gracias, profe, y Caro también. Cualquier otra consulta me pueden interrumpir. No es caótico esto, así que pueden abrir el micrófono y hablar nomás. La verdad que he estado en otro Zoom donde todos están hablando y es como caótico, pero acá no hay problema. Pueden perfectamente hacer la intervención. Le agradezco eso, el orden de que hayan ejecutado esas como normativas o sugerencias. Miren, por el chat acabo de ingresar un link. Les voy a pedir que lo veamos. No voy a compartir mi pantalla porque no tengo la capacidad de internet para poder ver un video en línea y compartirlo con ustedes, porque sé que se queda pegado eso. Entonces les pido que este link lo copien, dura aproximadamente como 10 minutos, lo veamos y después vamos a hacer una retroalimentación de eso. ¿Ya? Yo voy a pausar la grabación por mientras de la clase para que ustedes puedan ver esto y después la reinicio. Ya. Bueno, vieron el video, yo estoy reiniciando la grabación de la clase. Es un video de un artista local que se llama Albino Echeverría. Es una entrevista, por cierto, muy cercana a lo que estamos viendo en recursos proyectuales, ¿no es cierto? Que es de antes, o sea, una página que ya no existe, que se llamaba Plataforma Arte Conce, que actualmente tiene un Facebook nada más, pero ustedes si se fijan, bueno, la calidad del video es súper buena, la entrevista es muy profunda y se va enfocando precisamente en lo que nosotros hemos visto que se llama los ámbitos proyectuales de trabajo. El Vino Echeverría en la entrevista no está hablando de una obra en particular, sino que está hablando de una manera de hacer. Y ese es el estudio de caso que se les encargó a ustedes. Por eso se decía por lo menos un mínimo de 5 obras de un artista a tener en cuenta, para que ustedes vean una transversalidad. Incluso él, con los años de experiencia que tiene, ¿no es cierto?, nos plantea una lectura a su trabajo de paisaje, de bodegones, de distintas series también. No está hablando de una cosa en particular y eso tiene que ver con su profunda eh, dominio, digamos, y su profunda conciencia respecto de qué es lo que él hace y cómo lo hace. ¿Ya? Si bien su trabajo es completamente disciplinar, es decir, está dentro de la pintura, y no en artes visuales en general, como nosotros lo trabajamos en la carrera, sí hay mucho de lo cual extraer y aprender. Y a ustedes les va a hacer sentido porque nuestra carrera en primero y segundo es muy enfocada todavía en las distintas disciplinas. En cambio ahora en tercero se abre, ¿no es cierto? Se abre, ustedes en los talleres van a poder estar haciendo prácticamente lo que quieran y que sus docentes estén abiertos a guiar. Así que bueno, partamos con el ejercicio. Partamos con el ejercicio de empezar a pensar, ¿no es cierto?, los ámbitos proyectuales. Eh, Doy la palabra entonces para que quien quiera comentar el video, quizá hablar de la temática, quizá hablar de los antecedentes, o en general. Dejo abierta la palabra. Ahora es el momento de actividad de ustedes. Puede ser por el chat, puede ser por video, pero sí este ramo es taller, entonces la idea es que participen. Profe, ¿Sí? entonces como que nunca completó la escuela de artes. El profesor, o sea, Albino Echeverría. Sí. Lo que pasa es que él no tenía una carrera como tú la mencionas, sino que tenía entró a la academia, y en la academia la modalidad era distinta. Igual es interesante eso del video, ¿eh? Porque nos habla un poco también de nuestro entorno, nuestro lugar, y cómo surge también el Departamento de Artes Plásticas. Fue un momento en que yo he escuchado todo tipo de comentarios, o he leído todo tipo de comentarios al respecto. Y bueno, se nota que en este caso el artista Alguino Echeverría tiene
rescata, por ejemplo, aquellos momentos con mucha nostalgia, en particular a Tore Peralta, que es una figura tremendamente significativa dentro del departamento. La Camila comenta acá por el chat, dice, me llamó la atención que nunca pintó cuando estuvo en la academia, como decía que era libre. Eh, yo creo que eso se debía, no sé, no podría... No, ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? no, es que se me había quedado pegado. Ya. Ujú. Yo creo que eso se debía en parte a que, como él contaba, y por otras entrevistas que yo he visto de él, él tenía una vida de trabajo en la carpintería. Entonces también me imagino que él tenía una afinidad por el arte, pero puede haber habido una distancia respecto a que en una academia y sin una estructura de tutor o docente al frente y estudiante al frente, el cómo tú te comportas cohíbe un poco más. Imagínense ustedes entrando a una escuela totalmente horizontal donde se relacionan de igual a igual con las personas. Entonces, obviamente uno tiene un poco más de pudor también y las personalidades, algunas más respetuosas, otras más ególatras o narcisistas, ahí empiezan a chocar y a darse de distinta manera. En el caso de Albino vemos una personalidad con mucha capacidad de contemplación. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Profe, ¿y la academia, me escucha? Sí, sí te escucho, Diego. Sí. La academia en la que él estudió fue la que después pasó a ser la escuela de arte. Exacto, exacto. Mm. Sí. Ahora, la Vania de la otra sección me hablaba algo similar a esto, ¿eh? No tanto profundizando como en la academia, en ese dato de la historia, sino que por una serie de cosas, como la academia, por ejemplo, pero también por cómo se ve en el video él, por su dominio o sea, su relato en perspectiva. Él dice, se nota que es una persona ya mayor y que tal vez tiene que ver también con movimientos que estaban desarrollándose en ese entonces. Cuando uno escucha que él tenía ese romanticismo por ir con el caballete a campo traviesa, digamos, a pintar y que existía este ánimo como heroico y se rescataba eso, claramente uno podría pensar, pucha, hay tantas historias impresionistas que se relatan de la misma manera, ¿no es cierto? Que también se podría remontar un poco a eso. Y creo que eso y lo de la academia, por ejemplo, son parte de los antecedentes en este ámbito proyectual. Es parte de lo que hay que tener en cuenta, porque si nosotros colocamos solamente la voz en off y desprendemos un montón de cosas que aparecen ahí que tienen que ver con su historia, evidentemente no nos va a quedar tan claro su perfil aquí como si fuera, si supiéramos, ¿no es cierto?, su época de trabajo y detalles como el de la academia. No sé si quieren hacer otro comentario o consulta, o sea, perdón, o visión. Por ejemplo, para motivar esto, eh, una duda que siempre hay es cuál es la diferencia entre criterios y estrategias. ¿Cuál es la diferencia? Es como parecido, ¿no? En este caso, podríamos hacer una distinción en lo que Albino Echeverría habló de cuál es un criterio, por ejemplo, y cuál es una estrategia. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra, en primer lugar, ¿no es cierto? Para que puedan responder eso. ¿Alguien cree tener una respuesta? Dejo abierto el micrófono. La Marce dice que no sabe. Vamos, participen, este espacio es para ustedes. Lo que ustedes pregunten les va a servir no solamente a ustedes, sino también a las personas que se van a integrar después. Así que es sumamente importante. ¿Cuál era entonces la diferencia entre qué era? Entre criterios Criterio y estrategia. y estrategia. Relacionado a lo que, A lo a que, lo, sí, a en el caso de Albino, pero también cómo si te hace la pintaba. pregunta abstracta, la puedes responder también.
¿Tiene que ver con el que hace y cómo lo hace o no? El qué hace podría ser el proyecto, pero no tiene que ver exactamente con eso. No, no. ¿Cómo lo hace? Sí, sí, tiene que ver con eso. El cómo lo hace, sí. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia? Porque son palabras bien cercanas. Un criterio, siento yo, que es como la idea que hacen que pueda percibir de cierta forma lo que va a hacer. Por ejemplo, lo separa primero, y una estrategia sería la forma en la que se acerca a eso. Sí, es bastante abstracta la respuesta, pero yo creo que va por ahí. Exactamente. Igual en todo esto, si se fijan en el principio del módulo, yo les planteaba, hay dos tipos de conceptos, los definidores y los sensibilizadores. Obviamente estamos en un ámbito cualitativo, de mucha subjetividad, y por ende siempre vamos a tender a refutar o tal vez a discrepar de lo que una persona entienda por un concepto a lo que la otra persona entienda. Entonces yo también acá quiero dejar en claro que de los criterios vamos a hablar de aquellas decisiones que son transversales al al modelo de producción del artista. En este caso, por ejemplo, hay un criterio que es transversal que Albino Echeverría revelaba, que tiene que ver con tener una experiencia con aquello que está pintando o que está representando. Él decía, tengo que verlo, tengo que conocerlo, tengo que tener una cercanía con eso. ¿Ya? No es llegar y tomar una foto, ¿me entiendes? En cambio, la estrategia, claro, él ocupa fotos también, él lo decía, ahí hay una estrategia, pero es después de ese momento. ¿Me explico? No es necesariamente la estrategia, es circunstancial, es de un momento en particular de tu proceso de producción. En cambio, el criterio es transversal. Una estrategia distinta que Albino Echeverría revelaba en el video es que él decía a veces cuando iba en la micro, miraba un paisaje, esas cosas aparecen en momentos puntuales y ahí está la estrategia de él para decidir cuál iba a ser una imagen a representar, por ejemplo. El hecho circunstancial de ir pasando por ahí. Tal vez ir recorriendo sin más que estar apreciando algo y de repente interesarse por algo. Que es muy parecido a lo que ocurre con el flaner, ¿no es cierto? Una figura que ustedes, yo sé que la han visto en otros cursos. Ahí tienes una estrategia, salir a recorrer, ¿ya? Pero en el fondo el criterio del flaner tiene que ver con otra cosa, con entender que el arte no está relacionado exactamente con una mirada hacia adentro, sino una mirada hacia afuera. ¿Te fijas? Esa es la diferencia. El criterio es transversal, entonces. Es la pregunta de fondo a lo que dice Camila en el chat, que dice cómo lo hace y cómo lo ejecuta, si acaso esa es la diferencia. Tiene que ver con eso también, porque en el fondo es como la respuesta de origen al cómo lo hace, o por qué lo hace, ¿no es cierto? Más bien por qué, esa es la respuesta, por qué, el criterio. Y la estrategia es cómo lo ejecuta, no es una técnica, sí. La estrategia son opciones que uno toma en el momento. ¿Ya? La técnica puede ser, es un poco más universal, más estandarizada. ¿Ya? Y yo puedo, como estrategia, suscribirme a ciertas técnicas en algunos momentos. Entonces, todo esto tiene que ver con lo metodológico, obviamente. ¿Qué otras cosas pudieron identificar del video de Albino Echeverría? No sé, la Caro, Andrea, Catalina, Marambio, Natalie, que han estado ahí, la Belén, Raiza. Adelante, por favor, hagan las consultas. El chispazo que dice Camila, sí. Sí, efectivamente. No recuerdo exactamente, pero sé que lo nombró en alguna parte. Eh, pero tiene que ver con esa lucidez, yo creo, de reflexionar y hacer, al estar haciendo, estar reflexionando a la vez.
Y eso es un trabajo ético de producción que tiene que ver con la conciencia con que yo hago las cosas. Y efectivamente, cuando yo estoy consciente, yo logro identificar esos chispazos, entre comillas, ¿no es cierto? Y estar lúcido, lúcida frente a esas maravillas que suceden de vez en cuando. Y eso yo creo que es notable en él, y no solamente tiene que ver con su actitud como pintor, probablemente, sino también con su antiguo oficio, no sé si lo habrá seguido ejecutando, el de la carpintería. Con la carpintería ustedes saben que hay que estar muy atento a la plasticidad de la madera, a los detalles de la madera, y por lo tanto requiere un siempre estar consciente de qué se está haciendo con las manos, qué es lo que estoy viendo, cuánto pesa, la humedad que tiene, la veta, etcétera. Entonces yo creo que eso que la tiene la mayoría de los artesanos, también está presente en el trabajo de artista, y en realidad debiera estar presente en cualquier labor. Mm. La Caro dice, es que me da la impresión de que es un proceso súper intencional, como que el criterio es uno para que, o sea, como un modelo, un paradigma personal, y la estrategia es como el cómo lo hago que se cumpla. Eh, Como que sí, no, porque igual uno puede tomar estrategias súper personales también, pero en el fondo es como que el criterio no tiene que ver tanto con, o la estrategia no tiene que ver tanto con lo personal, o lo personal sí, pero en el grado de profundidad que tiene, es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, en Infoda yo les publiqué, luego lo voy a hacer en Canvas, otros videos similares. Unos son de unos artistas que se llaman León y Casiña, que son artistas actuales, jóvenes, aproximadamente jóvenes, de hoy en día, que hacen stop motion, video de instalación, distintos tipos de plástica, digamos, y lenguaje, pero todo de una manera en que yo creo que, que lo que más uno puede apreciar, y ellos mismos lo comentan en los videos, es que tienen un criterio con la economía de los materiales y la economía del lenguaje, en el sentido en que ellos saben que no están haciendo un tipo de stop motion que es hollywoodense, en el sentido donde todo está perfecto, editado, todo es, entre comillas, como sutil, suave, bien maquillado, escenográfico. En el caso de ellos, ellos cuando hacen las figuras que animan, se ve el pegote, se ve la mancha, se ve la silicona, se ve la pintura fresca, se ve la tierra, se ve el carbón, y todo eso le da una codificación visual al trabajo sumamente intensa, y donde se aprecia el criterio de la economía de materiales. Se aprecia que todo es espontáneo, que no es elaborado. ¿Te fijas? Entonces, ahí tienes tú otro ejemplo de criterio. En el caso de Albino Echeverría hablamos del criterio este de tener una aprehensión, como él lo dice, de las cosas con las cuales está relacionándose para representar. En el caso de León y Cosiña, además hay otros criterios muy interesantes, como por ejemplo el trabajo colectivo. Entender que uno solo no puede, sobre todo si estás trabajando en grupo, eh, anularse del proceso, y que también la manera en que uno resuelve las cosas en su diario vivir también se dan en esos espacios, y que todo es dialógico, y en ese sentido ellos dos también plantean eso, por darte un ejemplo. ¿Eh? Y las estrategias son más puntuales. En el caso de ellos, ya que estamos hablando de ese ejemplo, las estrategias pueden tener que ver, por ejemplo, si ahora estoy haciendo un video, un stop motion, y es para que la gente lo vea en plataforma, en Vimeo, en el cine o no sé, donde sea, eh, tal vez mi estrategia frente a una invitación a una residencia va a ser otra, porque quienes van a ver la residencia, o quienes van a entrar a una sala, no tienen por qué estar viendo el mismo Vimeo que yo preparo para la gente que está en sus casas, sino que tal vez otro tipo de experiencia con lo que a mí me interesa que vean. Tal vez en ese sentido, si ellos tienen mayor ahínco con la materialidad, se van a preocupar de eso cuando la actividad sea presencial, por ejemplo. Entonces, eso es una estrategia, pero el criterio de fondo se sigue compartiendo, que tiene que ver con darle énfasis a la materialidad.
¿Me explico? Y en el caso del vino, claro, en la Casa Lobo aparece, como comenta Catalina. ¿Cuál es el nombre del stop motion? Bueno, ahí hay uno. eh, Mira, están en el Infoa, Marcela, en este momento no me acuerdo, pero hay como 3 ejemplos y probablemente lo veamos también en algún curso más. O sea, perdón, en algunas clase más, o en mi Canvas lo van a ver publicado ustedes. Pero hay varios, la verdad. Los artistas estos se llaman León y Cosiña. Pero con respecto al vino Echeverría, ¿no es cierto?, que tiene un lenguaje totalmente distinto, pero comparten esa conciencia de la manera en que producen arte. Sigo consultando, ¿no es cierto? ¿Qué más pudieron ver? Alejandra, Belén, repito, las personas que no han podido estar comentando, Andrea, Profe, ¿sí? lo que dijo de la conciencia de la manera en que se produce arte, ¿eso vendría a ser el criterio? Es que cuando, no necesariamente, disculpa que te lo plantee así, pero que tener conciencia de cómo tú haces las cosas no es solamente tener conciencia de criterio, sino también de muchas otras cosas. Pero el criterio es una decisión de fondo, Marce, es una decisión de fondo. Eh, por ejemplo, cuando tú estudias, ¿cuál es tu criterio detrás de estudiar? Sea práctico o teórico, ¿cuál es tu criterio de cómo haces de la actividad de aprendizaje algo importante para ti? Ese es el criterio, ¿te fijas? En cambio ahora, por ejemplo, la modalidad ha cambiado. Estamos no presencial, después presencial y así, sincrónico, asincrónico. Ahí tienes distintos tipos de estrategias puntuales. Puede ser que tú en tu dormitorio, en tu casa, estudies de una manera, pero en la biblioteca estudies de otra. Sin embargo, el criterio sigue estando presente ahí. Hay personas que Profe, entran a arte básicamente como para cumplir un deseo propio, y lo cual está bien. Hay personas que entran para vivir una experiencia tal vez cercana al arte, pero no para seguir siendo artistas, lo cual también está bien. Hay personas que entran a aprender técnica y no les interesa todo el resto. Y así, hay muchos criterios distintos, ¿me explico? mm, Ahora, cómo tú sí, vas con a ese ejemplo se clase, entiende bien. cómo estás en la clase, todo eso ya son estrategias, son cosas puntuales, del día a día, son circunstanciales. Diego, ¿iba a comentar algo? Disculpa. Sí, no le iba a hacer una consulta, pero con ese ejemplo se entiende mucho mejor. Claro. Bueno, Raiza, repito, Belén, todas las personas, si tienen alguna otra consulta, claro, la Camila escribe en el chat, dice que en algún momento, ¿no es cierto? Albino comenta, dice, también yo puedo pintar, cuando ve la obra y dice, ahí hay un reflejo, me imagino que lo pone porque te sientes, empatizas con eso, te sientes reflejada, sí. Y así, yo creo que en la caja de memoria, estas cosas que comenta el vino, sobre todo del origen de cómo es que empezó a trabajar, en el caso de ustedes debe estar apareciendo también. Ahora, todas las historias son distintas. Algunas se pueden remontar a la infancia, otras se pueden remontar a cosas sumamente actuales y presentes, que fortuitas o circunstanciales también. Es muy, muy diferente ahí la realidad. Yo creo que también es un buen proceso ese que lo están haciendo, independiente de las secciones que están. Mm, Bueno, yo en realidad quería mostrarles este ejemplo para incentivar a que ustedes puedan también ir haciendo esta mirada analítica de la información, ¿ya? Porque va a ser lo que ustedes van a tener que hacer en el ejercicio estudio de caso, ¿ya? El estudio de caso no va a ser asignado, ¿ya? No va a ser asignado. Ustedes lo ideal es que busquen a alguien que lo que sea que haga les interese artísticamente hablando, obviamente, y lo analicen, ¿ya?
no sé, no recuerdo si en esta sección o en otra, alguien me preguntaba, profe, ¿y puedo entrevistar a un artista que conozco yo, que me interesa mucho, que uno lo hace, pero que tal vez no es tan famoso o famosa? Bueno, la verdad es que yo no tengo problema en eso. El único problema lo van a tener ustedes si es que hacen eso, porque van a tener que levantar mucha información. Y eso es doble pega, porque yo le estoy pidiendo el análisis, no el levantamiento. Y son dos cosas distintas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Sigmund Freud, por dar un ejemplo muy conocido, mundialmente conocido, uno de los artistas que más dinero recibe por su trabajo. Sobre él, pese a ser una figura muy anónima, no anónima, pero muy, muy escondida, tiene como un halo de trata de desaparecer un poco de la esfera estando muy presente, igual van a poder encontrar bastante información de él. Y en ese ¿Quién dijo? sentido, no es Sigmund Freud, Lucian Freud. Ah, Sí, yo quedé como, sí, ah, Lucian Freud. Y el alcance de apellido ahí. Y sobre él van a poder encontrar bastantes documentales, algunas entrevistas, ese tipo de cosas, o más bien críticas a su trabajo, en fin, apreciaciones, análisis. Todo ese material les va a servir muchísimo para hacer el estudio de análisis, porque van a tener fuentes de información. En cambio, si van a un artista más desconocido o desconocida, les va a ser más difícil, a lo cual yo no me niego, ¿eh? Y me parece súper bien. Por ejemplo, sabemos que en el campo del arte son mucho más visibilizadas las figuras masculinas que las femeninas. Y ese fue todo un tema que estuvimos conversando hace unos 2 años atrás, o un año. Y, y la verdad es que en el caso de que alguna de ustedes o alguno quiera revelar alguna figura femenina, eh, lo puede hacer perfectamente y me parece bien que lo haga. Si el problema es la dificultad de información en este caso, cuando el objetivo del ejercicio es que ustedes analicen. ¿Me entienden? En ese sentido, yo no me niego a nada, pero sí, en el fondo les traspaso la pregunta que deben hacerse es cuánto tiempo dispongo y qué estoy dispuesto a hacer. Así que en ese sentido, el estudio de caso, usted autopropóngaselo. Y no tengo problema si Diego o Camila, por ejemplo, trabajan con la misma artista de referencia. Para mí no es problema, porque Camila tiene la opción de buscar algunas fuentes de información y Diego probablemente va a recurrir a alguna de las mismas, pero también a otras. Y además que cada uno de ustedes, como estamos en un campo de subjetivo, vamos a interpretar la información también de manera distinta. ¿Ya? Obviamente también vamos a concluir. Y esa comparación es muy interesante también. Así que no me niego a eso. Alguien me preguntaba si acaso iba a haber una lista como para que hicieran una figura o la otra. No voy a hacer eso porque creo que el estudio de análisis también va a ser muy diferente a cómo lo enfoquen. ¿Ya? Y además va a ser súper... eh, va a ser una buena instancia de aprendizaje que una persona pueda ver, además a dos artistas ahí analizados por distintas miradas. Profe, lo que le iba a preguntar, ¿Sí? ¿no hay como un periodo de tiempo, digamos, como en los artistas, ¿cierto? No, Como de... Ah, ya. no. Como te decía, el Vino Echeverría, por ejemplo, nos está hablando prácticamente de toda su obra de la vida. Y eso pasa por un análisis que él hace de su propia producción. Pero en el caso de ustedes, si quieren facilitarse las cosas, obviamente, y no disponen de mayor tiempo, y para hacerlo pragmático, pueden efectivamente segmentar en un periodo de vida, por ejemplo, un periodo de producción, Ya. ¿ya? O en tipologías de producción. También lo pueden hacer. Ahora, yo sé que, por ejemplo, Gordon Mataclar, otro artista contemporáneo, ¿cierto? Muy importante, ya fallecido, que tiene distintos lenguajes, trabaja en lo audiovisual, la intervención, el arte relacional, etcétera, etcétera. Yo, claro, podría decir, bueno, voy a solamente tratar el trabajo de Gordon Mataclar que tiene que ver con el arte relacional.
y no referirme al otro. Pero como yo he investigado harto de Gordon Matta Clark, yo sé que hay cosas que las comparte independientes de la forma que tomen, ¿ya? Y eso tiene que ver con la semionáutica, que es parte es un paradigma de producción de arte contemporáneo en el que Nicolás Bourriaud, el autor del libro Formas de Vida, eh, insinúa ciertos ejemplos de trabajo de artistas, en el sentido en que esos artistas tienen un proyecto y ese proyecto no es una cosa, no es una obra particularmente, sino que es un conjunto de obras y que tienen más bien su centro en lo inmaterial, no en la obra, sino que en esta actitud artística y cómo el artista incide en la realidad. Es decir, uno aprecia la obra de Gordon Matta Clark más que por la obra particular, por cómo Gordon Matta Clark produce arte. ¿Me entiendes? Entonces, esa relación es bien interesante. Y cuando hacemos un análisis de los ámbitos proyectuales, en realidad no estamos viendo una obra, sino que estamos viendo una manera de hacer. ¿Te fijas? Y en ese sentido, puede ser una serie, puede ser un tiempo, pero también puede ser algo mucho más general. ¿Alguna otra consulta? Sí, ¿esto cuándo se tendría que entregar? ¿La próxima semana? Mira, en el calendario del ejercicio aparece, me parece que esto va para la semana subsiguiente. Ah, ya. Es la primera semana de abril, creo haberlo leído recién, la guía está en Infoda, me parece que el miércoles 6 de abril, si no me equivoco. Ah, ya. Lo que yo les decía a Diego era que subieran, no el miércoles 6 a las Sí, 9, un poco antes, sí, sí, lo un alcancé poquito a antes, escuchar. para poder subir la información yo antes, y ese día, si tenemos algún tipo de problema, igual ustedes la pueden consultar. Ya, vale, profe. Sí. Ahora, bueno, de la presentación oral, esto tiene que ser breve. A ver, voy a repetir algo porque Catalina me pregunta, me confundí completamente con la fecha. ¿La primera entrega evaluada es el 6? Sí, sí. En recursos proyectuales tenemos en la primera semana de mayo, digo abril, me confundo, la primera semana de mayo la entrega, y es el 6 de mayo, Ujú. ¿ya? La próxima semana, idealmente, ya deberíamos estar, ustedes por lo menos, en fase de análisis. Igual por una cuestión de que el trabajo modalidad online implica mucho tiempo para el profesorado y por supuesto para mí, que además soy jefe de carrera, yo no puedo darme el lujo de corregir caso por caso, que es lo que hacía antes, digamos. Ya hace 3 años que estoy un poco restringido de eso y lo que hago muchas veces es tomar unos 2 ejemplos de ustedes, compartirlos al resto del taller y verlo en profundidad y hacer correcciones en profundidad. Así que si alguien quiere eso, me puede enviar su avance y de esa manera yo lo comparto con el resto. Obviamente si muchas personas me envían, yo escojo, da lo mismo, si en el fondo es la retroalimentación lo importante. Ya, porque en general todas las personas van a tener las mismas dudas. Así que eso también tómenlo en cuenta para la próxima semana. Bueno, y lo otro que estaba hablando era de la presentación oral. En el caso que escogieran a Lucian Freud, por ejemplo, que estamos hablando de él, Albino Echeverría, no sé, el artista que sea en realidad, hay mucha información que buscar, que pesquisar, que levantar, y probablemente en algún momento toda la información me parezca muy relevante. Pero ustedes tienen la difícil tarea de sintetizar y de presentar esto en un periodo tiempo de presentación. Por lo tanto, el documento que hagan, el documento PowerPoint que se les pide que hagan, tiene que ser muy funcional, ¿ya? Eviten atiborrar de información, porque eso no es funcional. Si vamos a hablar del lenguaje, no es necesario colocar los distintos lenguajes ahí en la vista o hacer como 10 diapositivas de solamente eso. Puede ser una. Y en ese sentido, a partir de esa una, ustedes, con el mensaje oral que van a dar, pueden ir resumiendo, ¿ya? Y traten de esa práctica ejecutarla acá,
Y para eso lo mejor es, antes de entregar la presentación oral y grabarla, poner en práctica un poco, si estoy dentro de los 15 minutos, si estoy diciendo bien las cosas. Ojalá que algún familiar o cercano, persona cercana que tengan, les pueda ayudar. Si no, grábense y se ven, pero siempre colóquense en el lugar de la otra persona. Si acaso lo que estoy diciendo en realidad se entiende. Yo escogí como profesor en este ramo que ustedes pudieran analizar un estudio de caso, porque me doy cuenta a lo largo de los años que es mucho más fácil para ustedes analizar otra persona o otra manera de hacer que la propia. ¿Ya? Y en ese sentido, como que el aprendizaje de estos ámbitos se hace más amigable. Yo yo creo que hace como 2 años que estoy haciendo esto así, pero antes lo que hacía era que cada uno se analizara, y eso se volvió una tarea súper compleja, porque les cuesta mucho, en general, mirar y tener conciencia de su modo de ser, ¿ya? Y eso lo cambié. Pero ese ejercicio, si no lo hacen acá en recursos, igual lo van a tener que hacer en algún momento en producción, en grado y después cuando egresen en su vida profesional. Y en ese sentido, eh, es que la tarea ojalá se la tomen en serio, porque al hacerlo así, consciente, van a darse cuenta de que les va a ser útil después para sus propios procesos. Y ojalá esto, que entre paréntesis, no es por tirarme flores, pero ha llegado gente de otras universidades que vienen, por ejemplo, recuerdo una, la Diego Portales, también una española que estuvo hace tiempo con nosotros y otras personas, que destacan mucho este curso de lo que pudieron ver de la escuela. Obviamente destacan también otras experiencias, porque este tipo de instancias no la tienen en los otros espacios de formación, que tiene que ver con un poco como enseñar a aprender o a aprender, ¿ya? Eso, como que ese tiempo no está. De hecho, yo mismo que soy profe de taller de producción, llega un momento en que me enfoco más a que ustedes hagan las cosas, las resuelvan, más que en el proceso mismo de aprender. Entonces, estos espacios son bien cognitivos en ese sentido, pero para que lo sean, tienen que hacer la conciencia. Bueno, si no hay más dudas del ejercicio, yo lo dejaría hasta acá. Le invito a recorrer la información que está en Canvas, y si es que no tienen esa posibilidad de ingresar a Canvas por algún motivo, por lo menos en YouTube están los videos para que los puedan ver. Y en Info están, creo que subí la lista y están también los links. Así que también lo pueden consultar ahí si es que no pueden ingresar, ¿ya? Obviamente no está dispuesto en el orden que está en Canvas, pero en la medida que todavía no logran acceder o tienen alguna dificultad con esa plataforma, pueden ir por otro lado, digamos, y también estar analizando esto. Insisto con lo de Infoda, ¿eh? Infoda está la guía, ahí es como que deberían tenerla. ¿Ya? Dejo Ya. abierto el micrófono para alguna última consulta, apreciación, ¿no? Bueno, ha sido un agrado verles. Aprovechen, por favor, de contactarse en el foro, de participar y todo eso, ¿ya? Y cualquier cosa me la preguntan por el foro y yo voy a tratar de responderle. Incluso he elaborado videos, cosas así para responder a dudas, así que no tengo problema. Muchas Ya, gracias. ya. Chao, chao. Que estén bien. Chao, que estén bien. Igual Cuídense Chao. ustedes. todos. Chao, chao. Chao, chao. Si alguien se quiere quedar al final, lo puede hacer y yo respondo alguna cosita personal que quiera decirme. Gracias. Chao, Catalina. Chao, Caro. Chao, Raiza. Chao, Merced. Chao.